Hola, bienvenidos a todos y a todas. Comienza ahora esta segunda sesión del webinar que este año ha organizado el Centro de Gobierno y Reputación de la Universidad de Navarra. Es un centro que investiga, que organiza actividades de formación y que asesora en cuestiones de liderazgo a personas e instituciones del sector de las universidades de la enseñanza superior en todo el mundo. Y estamos retransmitiendo en directo desde el campus que la Universidad de Navarra tiene en San Sebastián, concretamente en la Escuela de Ingeniería. Hemos habituado un espacio con todas las medidas de seguridad necesarias, verán a los ponentes con la distancia necesaria, sin mascarillas y protegidos por una mampara, así que así sucederá la conversación. Saludos a todos los que os habéis ya conectado. Sois más de 250 los inscritos a este seminario, todos pertenecientes a juntas de gobierno de diferentes universidades, más de 70 en todo el mundo y desde más de 20 países en todo el mundo, ¿no? Gracias por vuestro interés y por conectaros. Mi nombre es Elisa Montserrat y voy a presentaros brevemente a los ponentes. Por un lado, contamos con Cristina Garmendia. Cristina es doctora en Ciencias Biológicas en la especialidad de Genética. También es antigua alumna de la Universidad de Navarra, puesto que cursó sus estudios de formación ejecutiva, el MBA, en la IS Business School de nuestra universidad. Fue ministra de Ciencia e Innovación en el Gobierno de España durante los años 2008 y 2011 y actualmente es presidenta de la Fundación COTEC. Con ella conversará Alfonso Sánchez Tabernero, catedrático en Comunicación en la especialidad de Empresa Informativa y es el rector de la Universidad de Navarra desde el año 2012 hasta la actualidad. Bueno, podríamos decir muchas cosas de ambos porque la trayectoria es larga, ¿no? Pero preferimos que comience cuanto antes su interesante conversación en torno al liderazgo que tanto las universidades como las instituciones en todo el mundo necesitan hoy tener para ayudar en esa reconstrucción de la sociedad, ¿no?, tan necesaria. Cuando finalice el diálogo, intervendré de nuevo para presentar a los ponentes las preguntas que nos vayáis formulando. Como siempre, podéis hacerlo por medio de la plataforma. Al pie de la ventana encontraréis el icono preguntas y respuestas y es interesante que lancéis las preguntas cuanto antes, porque por experiencia con otros seminarios la gente le ha costado arrancar y empezar a formular sus preguntas y luego no ha dado tiempo suficiente para contestarlas. Y también otra indicación respecto a las preguntas, también conviene que señaléis la universidad desde la que escribís y el país y el nombre, y así los ponentes pueden dar más contexto geográfico a la respuesta si procede, ¿no? De tal manera que sin más preámbulos, que empiece la conversación. Entonces, Cristina, Alfonso, os cedo la palabra. Muy bien, Elisa, muchas gracias. Pues voy a empezar yo, Cristina, si te parece, preguntando, ¿no? Muy bien. Y claro, aquí estamos hablando o vamos a hablar, de la universidad para la reconstrucción después del gran mazazo que hemos sufrido en todo el mundo desde hace 15 meses, ¿no? Pero al frente de las organizaciones y las universidades estamos personas que hemos sufrido ese mazazo. Y yo quería empezar preguntándote algo personal, que es ¿cómo has vivido tú este año largo de COVID? ¿Qué has aprendido? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué resumen puedes hacer de tu experiencia de COVID? Bueno, pues Alfonso, mira, yo creo que es un resumen de todo lo que ha pasado a mucha gente, ¿no? Yo me siento identificada primero con el sufrimiento, el miedo, el haber perdido a un familiar muy cercano y muy querido. Entonces, aparte de todos a casa, todos encerrados, con un problema de salud de primer nivel, sin saber cuál iba a ser el impacto y hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? O sea que primero esa inmersión de emociones, porque es la emoción, ¿no?, lo que prevalecía en esos primeros momentos, ¿no? Luego, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en el ámbito biomédico, ¿no?, esa parte de decir, toca un paso al frente, hay que intentar añadir valor en este momento, ¿no? Y ahí hay que hacer un ejercicio de ordenar los pensamientos para llegar a unos sentimientos adecuados, ¿no? Y ahí he vivido primero también una cura de humildad. Parece que uno puede o que uno con otros podemos, y el virus se encargaba de demostrar que incluso los más expertos con los que consultaban se equivocaban, ¿no? Al final es el método científico, que es prueba y error, ¿no? Y el asumir que sabíamos nada de este virus, de lo que iba a pasar, ¿no?
Luego he sentido una ola de solidaridad cooperativa, ¿no? De muchas personas distintas, decir, ¿qué podemos hacer para ayudar? Y esa parte de formar, yo no he trabajado tanto en mi vida, o sea, increíble. O sea, he estado los 3 o 4 o 5 primeros meses, diría yo, cuando hemos estado encerrados en casa sin salir, es que era una reunión detrás de otra, todas ellas sin ánimo de lucro, todos intentando organizarnos, la sociedad organizándose para intentar aportar valor a la reflexión colectiva, ¿no? Y eso es algo que nunca voy a olvidar, porque se han generado, bueno, unos vínculos de personas que yo creo que han venido para quedarse y tienen que ver con esa pandemia, ¿no? Al final, yo creo que a lo largo de todos estos meses yo sobre todo veo que han emergido unos liderazgos que antes no conocíamos, que al final ese líder que te fías de la intención, que ha sido capaz de aglutinar, ¿no?, a gente que ha conseguido avanzar con la sociedad civil. Es que ha habido unas experiencias increíbles de la sociedad civil y yo me quedo con esto, con cómo la sociedad es capaz de organizarse con empatía y con generosidad alrededor de un gran problema humanitario, ¿no? Y bueno, fíjate, vamos, comparto lo que... Yo no sé cómo habrá sido tu experiencia, sí, ¿no? Pero claro, es que me han pasado todo lo que me tenía que pasar, ¿no? Como a tantas personas, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Parecida, aunque quizá yo no he tenido tanto sufrimiento tan cercano en el ámbito familiar, digamos, pero a mí me gusta mucho la idea de el momento de la verdad, ¿no? Porque, en fin, cuando hay viento de cola, todo el mundo es buen marinero, ¿no? Y, oye, qué bien lleva el barco, hombre, es que es fácil, ¿no? Pero se produce la tormenta perfecta no en un lugar, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces esto nos pone a cada uno ante nuestra propia verdad, ¿no? Y yo aquí lo que he descubierto es cuánta gente buena hay en el mundo, cuánta gente buena. Porque junto al sufrimiento, en fin, que parecía no tener fin, y que al mismo tiempo ponía de manifiesto que somos más vulnerables de lo que pensábamos, ¿no? Porque también es un poco la crisis de la prepotencia, ¿no? No me puede pasar nada. He tenido tanto desarrollo económico, tecnológico y científico que controlo las cosas. Pues no. O sea que somos vulnerables. Esto es una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia, ¿no? Pero junto a eso, ¿cuánta gente buena hemos descubierto? ¿Cuántos héroes anónimos, ¿no? Y para mí las dos cosas que digamos, me parecen más claras de la experiencia vivida son la importancia de la solidaridad y de la ciencia. A corto plazo, la solidaridad. El joven que deja la comida en la puerta al mayor para que no se contagie. La alumna, por decir un caso que me viene a la cabeza, de la universidad, que hace un programa para ayudar con la selectividad a los que están en su casa y no pueden ir al colegio. Cuánta gente buena, generosa y con espíritu de servicio, sin buscar ningún interés personal. Esto es lo que nos ha hecho vivible la pandemia, ¿no? Y luego, ahora estamos saliendo, hemos sido muy rápidos en las terapias innovadoras y en el descubrimiento y fabricación de vacunas, porque tenemos una ciencia robusta. A nivel global. A nivel global. A nivel global. A nivel global. Con lo cual, yo creo que esta es la experiencia, ¿no? Que vivimos con solidaridad y conciencia, y con ciencia, no con conciencia, con ciencia. Fíjate, una cosa que ha pasado en España, permíteme una anécdota, pero desde Ecotec, ¿no? Acordad, eso ha pasado en todo el mundo, la falta de respiradores, ¿no? Falta de respiradores. ¿Qué podemos hacer? Pues por redes sociales se organizó un grupo de más de 200 ingenieros dando ideas. Intentamos desde Ecotec introducir unos ciertos procesos para que esas ideas estuvieran ordenadas y pudieran llevarse a cabo ¿no? lo que planteaban. Bueno, la experiencia ha sido increíble, pero el resultado ha sido algunos prototipos que por supuesto no competían con los respiradores, pero que han salvado muchas vidas porque permitían mantener esas primeras horas. Bueno, pues de esa experiencia social, porque ha sido una experiencia social, ha habido una transferencia inversa de la sociedad a la industria. Y ha habido empresas que han fabricado esos respiradores
y los han fabricado y los han mandado en muchísimos lugares del mundo para esos primeros momentos donde no hay respiradores y hay que aguantar, ¿no?, la vida como sea, intentando que haya una cama disponible. O sea que esto antes no había pasado. Un proceso de transferencia tecnológica de la sociedad a la industria, ¿no? Esto es posible. Esto nos da mucha fuerza. Yo creo que detrás de esto hay un elemento que para mí ha sido clave para acertar, que es la humildad. Una cosa que, en fin, es tan poco popular, ¿no? La humildad. O sea, el reconocer la necesidad de ser ayudados, el caer en la cuenta de que necesitamos al otro, el admitir que hay muchas cosas que no sabemos y que somos seres sociales y que necesitamos la ayuda de otras personas, países, instituciones. Creo que esto ha sido clave para responder. Y también lo contrario, porque aquí estamos hablando de la experiencia buena, o sea, la persona prepotente, la persona que dice yo ya lo sé y te voy a decir esto y pues ha caminado mal. Yo creo que esto ha sido... Incluso algunas cosas que no hemos hecho y que yo creo que es uno de los aprendizajes, ¿no? Y de esto se ha hablado poco en general, y es quién estaba preparado para una crisis de esta magnitud, que es lo más parecido a una guerra. ¿Qué institución está preparada? Son los ejércitos los que están preparados para esto. No les hemos llamado. Y ellos tienen unos procesos muy eficientes para operar estas crisis. Yo no sé si hay alguna experiencia en algún país que haya servido, pero yo creo que no hemos sido capaces de reconocer socialmente que el ejército, la práctica, los procesos del ejército, ¿no?, quien opera en el campo de batalla, vamos a decir así, ¿no?, los médicos a curar y solo a curar. No teniéndose que preocupar de si tenían EPIs o no tenían EPIs, que no tenían. Pero tenían que ser otros, no ellos, los que se tenían que haber ocupado. Otros operando los datos, diferentes de estos equipos, ¿no?, que son los que operan los datos, los estudian y planifican la siguiente aproximación, ¿no? O sea, todo esto yo creo que nos ha faltado ese trabajo de las diferentes instituciones a nivel más macro, seguramente. Y bueno, yo espero que esto también haya sido una de las experiencias que hayamos aprendido, ¿no? Quería preguntarte, Cristina, enseguida aterrizamos ya en la universidad propiamente, pero antes de eso, claro, todo el mundo ha sido afectado, ¿no? Es verdad que algunos sectores, pues no sé, el sector de la restauración o, en fin, transporte, etcétera, ha sido, digamos, devastado, ¿no? Y otros menos, ¿no? Pero incluso dentro de cada sector, lo que hemos visto es organizaciones que han sido innovadoras, que han tenido criterio, que se han crecido ante la adversidad y otras que no tanto. Entonces tú desde tu plataforma de Ecotec, que es una fundación tan capaz de percibir elementos de innovación en la sociedad, ¿qué factores comunes de éxito en las organizaciones? Ya no tanto en las personas. Oye, las organizaciones que han sido capaces de afrontar la crisis mejor, ¿qué características comunes podemos decir que existían ahí? Pues fíjate, cuando nos llamaron a Ecotec para comparecer en el Congreso, ¿no?, o sea, que empezamos por el Estado, ¿no?, los países, ¿no?, qué recomendaciones hacíamos, al final dices, una crisis de esta envergadura, ¿no?, que es como un terremoto masivo que lo sacude todo. Nadie estaba preparado, pero ¿quién resiste mejor? Pues la resistencia ante una sacudida depende mucho de los fundamentos. Y esos son los pilares que nunca tienes que olvidar, porque en gran medida depende de no caer tan bajo y de recuperarte antes, depende cómo sean. Nosotros, pensando en el país, hablábamos de 4, ¿no? La sanidad, la educación, lo hemos visto, la sanidad, la educación, las capacidades educativas, capacidades sanitarias, capacidades tecnocientíficas y capacidades industriales. Esos 4 pilares, esos 4 tipos de capacidades no te pueden faltar para sostener bien tanto los crecimientos como los problemas. Cuando llevamos esto y pensamos en una institución, ¿no?, ya no un país, sino una institución que puede ser de la naturaleza que sea, ¿no?, empresarial o académica, da igual, ¿no? Yo esto lo personalizaría. Es muy importante que haya capacidad de liderazgo. Esto es clave. O sea, al final, en un momento como este, hay que transformar. El líder tiene que ser capaz
de sumar esas capacidades individuales para llevarlas a una transformación colectiva, que es lo que toca una transformación colectiva, ¿no? Y esto, si no hay un líder, que la organización reconozca, se fíe de su intención, lo primero, que al final hoy hay unos valores, hay unas actitudes, hay unas decisiones, y eso genera confianza. Pero al final, lo que genera confianza en el líder es la intención. Cuando tú crees que la intención es buena, incluso toleras mejor los errores, ¿no? Entonces, creer en el líder y luego ese líder también que es capaz de hacer esto y a la vez proyectar luces largas. O sea, esto lo vamos a hacer así y además de esta manera para esto o para lo que venga, ¿no? O sea, esa capacidad de liderazgo, lo primero. Segundo, capacidad tecnológica. O sea, la respuesta es bien diferente para las instituciones que estaban con un nivel de digitalización más elevado, ¿no? Y esto no es solamente software, no solamente equipos, esto es entrenamiento de actitudes y manera de operar. Y esto hay una gran diferencia entre unas y otras, ¿no? En tercer lugar, yo diría la capacidad de innovar, la capacidad de ser capaz de aprovechar estas crisis para transformarse y empezar a introducir esos cambios que parecía que generaban resistencia, pero que la crisis ha puesto el momento de ir adelante con el cambio, ¿no? Y luego hay una cuarta, y lo dejo en último lugar porque me parece una de las más importantes, es la capacidad de avanzar de una manera inclusiva. Esta crisis y esta digitalización tan acelerada que hemos llevado ha acentuado brechas y ha generado nuevas brechas. Y si no somos capaces de avanzar de una manera inclusiva, no avanzaremos bien. O sea, tenemos que ser capaces de identificar que la sociedad avanza junta y avanza el todo, ¿eh? Y cuando siempre miramos cualquier indicador, da igual que sea el PIB, que sea el talento, cualquier indicador, siempre hay que analizar los componentes, porque no vale la cifra. Vale la mediana, o sea, tiene que ser que el todo avance bien, ¿no? Y se están generando muchas brechas y las brechas que veníamos arrastrando no se han resuelto. Así que yo diría que las instituciones tienen que avanzar de forma inclusiva y tener este aspecto muy presente en su estrategia. Y esto, por ejemplo, nosotros, esta reflexión que hemos hecho en COTEC, ¿no? Y intentamos de luego practicarla, ¿no? Esto cuando lo llevas a una institución como la que tú diriges, ¿cómo vivís? O sea, ¿cuáles son estos u otros? ¿Qué otros indicadores o qué otras acciones, qué otras capacidades dirías tú que son interesantes o que las habéis tenido y por eso las habéis defendido también, ¿no? Bueno, no sé si bien, lo hemos hecho lo mejor posible. Oh, sí, bueno, ahí está el resultado. Pero es verdad, nosotros somos unos obsesos de los indicadores, ¿no? El porcentaje de aceptación, tenemos todo tipo de indicadores, pero más allá de estos indicadores, para mí lo que es increíble es caminar por el campus y que me suceda lo que nunca me había pasado. Es que estudiantes me dicen gracias. No, gracias por el esfuerzo, gracias por mantener el campus abierto, gracias por cómo está transcurriendo el curso. Bueno, esto se ve que algo hemos hecho, ¿no? Voy a decir qué hemos hecho y por qué creo que en lo básico hemos acertado. Seguro que hemos cometido muchos errores, pero nosotros básicamente hemos tomado una decisión que fue el 1 de septiembre, este curso sería presencial, con una completa presencialidad, porque nos encontrábamos en una situación en la que íbamos a hacer compatible garantizar la salud de los profesores y de los estudiantes en las aulas, bibliotecas y laboratorios con una experiencia docente premium que era presencial. Y estamos ya en periodo de exámenes, han transcurrido 8 meses y medio y efectivamente así ha sido. ¿Y por qué hemos sido capaces de hacer esto? Yo diría que por dos cosas. La primera cosa que me parece que tiene mucho que ver con lo que tú dices del propósito, ¿no? Yo digo que lo primero es acertar con las prioridades. O sea, cuando hay una crisis surgen las preguntas, las dudas, las llamadas, las sugerencias. Y creo que hay una cuestión muy importante que es que quienes estamos al frente de las organizaciones digamos, yo en qué no quiero fallar, en qué quiero ser realmente bueno. Y nuestra prioridad número 1 fue, vamos a
hacer lo mejor posible, vamos a tomar las decisiones mejores posibles para los estudiantes. De hecho, cuando llegó la pandemia, reunimos a los decanos y dijimos, decanos y decanas, nuestro objetivo es que los estudiantes nos pongan un 10. Este es el objetivo, ¿no? Por tanto, ya veremos cómo, pero lo primero para mí es acertar en las prioridades. En esto no voy a fallar. Es fácil acertar en las prioridades cuando tienes clara la misión y el propósito. Y el segundo asunto fundamental es el compromiso de la gente, ¿no? Yo en marzo, he dicho que este año ha sido presencial, pero en marzo del año pasado cerramos, como todo el mundo, los campus, empezamos a teletrabajar y migramos 1.400 asignaturas que estábamos dando presencialmente en un fin de semana a docencia online. Si no tienes capacidad tecnológica... Claro, entonces ahí está la capacidad tecnológica, clave, y la otra cuestión es que el profe decida en un fin de semana, con los tutorials y tal y cual, formarse para estar online el lunes. Ha habido universidades que han tardado semanas, algunas meses, algunas que no lo hicieron. Y yo no creo que nosotros tengamos profesores más listos o más tecnológicamente avanzados que otros. Lo que creo es que tenemos gente comprometida. Por tanto, para una crisis creo que es muy importante tener prioridades y equipo comprometido que es capaz de recorrer la milla extra porque vale la pena. Y yo siempre digo que gestionar una universidad tiene mucho que ver con conseguir que la gente que trabaja en la universidad, en la nuestra somos 6.200, no son pocos, ¿no?, esté comprometida. Y están comprometidos si tienen pasión por la misión y se sienten valorados por sus jefes. Y para eso hace falta presencialidad, porque esa es una parte, esa es una de las cuestiones que está abriendo el teletrabajo, ¿no? Que cómo consigues seguir comprometiendo a las personas cuando no hay presencialidad, cuando todo es mucho más escueto y no hay interacción entre las personas y pierdes entrenar la empatía, ¿no? O sea que esto también habrá que tenerlo en cuenta. Yo te hablo un poco de la Universidad de Navarra, que es mi atalaya, pero tú tienes una atalaya privilegiada, que es una fundación que supervisa el trabajo. En España hay 89 universidades, más o menos, porque cada día aparece una nueva, pero en fin, el último dato oficial son 89, en fin, en Europa 4.000, en el mundo, ya que hay gente de todo el mundo, 25.000. ¿Tú cómo has visto la respuesta de la institución universitaria a la crisis? Entiendo que ha sido variada y tal, pero en fin, ¿qué puedes ver un poco de cómo se ha comportado la universidad en general? Hombre, en general, como el estamento universitario, yo creo que ha habido una buena respuesta, por lo menos en la actitud, pero luego ha habido un distinto, digamos, desempeños, que no todas estaban igual de preparadas y algunas han querido, pero no han podido. Y esto genera, y yo creo que esto ha pasado en todos los países, esto genera un dato preocupante, y es que posiblemente estemos ante un año académico, uno de los años académicos más desiguales de nuestra historia en términos de aprendizaje. Y esto genera unas brechas que hay que restituir. Y esto no solamente es en la universidad, es en todos los niveles educativos, ¿no? Esto es una urgencia. Y esto es uno de los roles, es decir, cómo hacemos todas y cada una de las universidades para aportar nuestro granito de arena en gestionar esta brecha, porque esto es un hecho. Esto es un hecho. Y, claro, esto me lleva a mí a pensar un poco en el futuro. O sea, que hemos hablado un poco de marzo del año pasado, el impacto, el shock, que la primera reacción fue protejamos a nuestra gente, vayámonos a casa, teletrabajemos. Luego, claro, la segunda reacción, nosotros decíamos, no puede ser como la primera. Han pasado meses, hemos aprendido y no podemos, la segunda reacción no puede ser imitativa, tiene que haber un crecimiento de aprendizaje. Pero claro, toca pensar un poco en el futuro, ¿no? En qué es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lo que está por venir y qué podemos hacer nosotros para conseguir una recuperación que también sea armónica y tenemos que pensar qué puede aportar la universidad en esta materia. Y quería preguntarte precisamente por esto. O sea, oye, esto es verdad que podemos decir que hay un poco de un antes y un después de COVID, ¿no? ¿Cómo va a ser el después de COVID para la universidad? ¿Qué ha llegado para quedarse? ¿Qué
¿Qué podemos aprender? ¿Hay alguna nueva misión de la universidad, o no tan nueva, pero que quede reforzada por lo que hemos vivido? Yo creo que uno de los aprendizajes también de este tiempo, de esta crisis tan tremenda que hemos vivido, es los reforzados que hemos salido de la cooperación, de cooperar, de defender las alianzas público-privadas, de entender que el bien común no es potestad del sector público. El bien común es lo que tenemos que buscar todos y cada uno de nosotros y todas y cada una de nuestras instituciones, sean de la naturaleza que sean, y sean públicas o sean privadas. Y yo creo que hemos tenido una cura de demagogia. Ahora ya yo creo que la sociedad va a decir, oiga, y perdón por la expresión, pero oiga, no me líe esto de lo público, lo privado, que estamos todos a una. Estamos todos a una para entender la colectividad y defenderla cada una desde nuestro ángulo, ¿no? Entonces yo creo que ahora esa parte de trabajo de la universidad mucho más cerca de la empresa, creo que es algo que se va a acelerar. Y creo que se puede defender ya sin fisuras que la excelencia científica y académica no está reñida con querer ayudar a la empresa a proveer del talento que necesita para su fin social. Y creo que esto va a ser uno de los grandes cambios. Y además, precisamente, ese rol que debe tener la universidad de cohesión social es la manera de defenderla, porque es la mejor antena que puede tener, que es trabajar muy cerca de la empresa y tener esa comunidad, ¿no? esa universidad, no solamente esas personas que van a la universidad a formarse, sino esa universidad más abierta y más participativa también con la empresa. La empresa, con una digitalización tan sobrevenida, nosotros en Cotec hemos hecho una encuesta de percepción social y hay una parte muy relevante de los ciudadanos que no se sienten capaces de trabajar en un mundo digital. Entonces, ¿dónde acaba la formación? No acaba nunca. Entonces, este eslogan de formación a lo largo de la vida, antes era casi un eslogan, bueno, se entendía en una parte, pero es que ahora o hay una transformación de las tareas dentro de cada empleo o desaparecerán los empleos. O sea, o el empleo se transforma porque se entienden las tareas que se transforman o desaparecerá el empleo. Y yo creo ahí veo una nueva misión de la universidad, que es el garante de la transformación de los empleos, ayudando a transformar las tareas, yo creo que la formación va a ser ya una parte de tu trabajo. O sea, parte de tu trabajo es formarte cada día en el empleo. Y ahí la universidad tiene un rol imprescindible que jugar. Fíjate, por completar esto, que estoy de acuerdo, creo que esto que estás diciendo, Cristina, implica que la universidad va a ser más exigida. Va a ser más exigida. Sí, sí. Porque hasta ahora todo el mundo admitía, hombre, estos son gente un poco rara, ¿no? Están ahí en un campo, no digo la Universidad de Navarra, cualquiera, ¿no? Están ahí, están a lo suyo, se dedican al derecho romano y a la física, bueno, y luego también un poco de historia medieval. Es una cosa que, bueno, yo creo que a las universidades nos van a preguntar ¿qué hacen ustedes para formar gente que utilice su formación como palanca para la cohesión y no palanca para su interés personal? ¿Qué hacen ustedes para la formación a lo largo de la vida? ¿Qué hacen ustedes para promocionar el emprendimiento en su entorno próximo? ¿Qué hacen ustedes para trabajar codo con la empresa? ¿Qué hacen ustedes por la empleabilidad? Yo creo que las universidades vamos a ser mucho más exigidas. Y también estoy convencido de que el apoyo público a las instituciones públicas y privadas, yo siempre a los ministros o consejeros de universidad siempre digo, oye, del mismo modo que el ministro de Economía está a cargo de la empresa pública y privada, ¿no? El ministro o ministra de Universidades está a cargo de la universidad pública y privada. Claro. Todo el sistema es tu sistema, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy convencido de que cada vez más el apoyo público que procede de nuestros impuestos va a estar vinculado a indicadores de desempeño, porque sin incentivo las
organizaciones y también las universidades pierden rigor, pierden eficiencia, La pierden rendición de dinamismo, cuentas, ¿no? la rendición de cuentas ha funcionado toda la vida, y esto que es algo común en el mundo empresarial, yo creo que rendir cuentas está muy bien. Es fundamental. Y la manera de exigir es en base a tus resultados. Es una práctica que está muy testada, ¿no?, en el mundo empresarial. Yo creo que es una buena práctica llevarlo. Muchos centros de investigación, grandes centros de investigación, ya tienen esa práctica, ¿no?, pero incompleta, porque hay es la parte que acabas de señalar, ¿no? Es que hay un rol social que hay que cumplir. Entonces, no es solamente que también, que yo siempre digo, no está reñido, si la excelencia tiene que aplicarse siempre, que es hacer cada vez mejor las cosas y querer hacerlas cada día mejor. Y llegar a ser siempre referente si puedes, ¿no?, o por lo menos intentarlo, ¿no? Pero tienes que tener un rol social, o sea, ¿para qué? ¿Para qué es importante? Y eso no desvía la atención. Y esto es hasta en los instrumentos de las prácticas, hasta de la Comisión Europea. Esto se ha revisado en la Unión Europea, incluso con los presupuestos de investigación y desarrollo. Por eso se ha misionalizado. ¿Qué misión hay que cumplir? La investigación y el desarrollo pasan a ser una herramienta de la misión, no un fin en sí mismo. ¿Por qué el indicador es el gasto en I+D? Si es una inversión, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el impacto que tienen? O sea, todos estos modelos están ya evolucionando y con toda la analítica de datos, ahora esto se va a transformar. En el fondo es la importancia del principio y el final, Exacto, que es lo que explica lo que está en el medio. El principio es el propósito, el principio es tú para qué estás. Y como tu propósito sea muy poco cautivador, ¿no?, devolver la inversión que han hecho los accionistas. No me va a cautivar como propósito exclusivo, ¿no? O sea, que entiendo que los accionistas tienen que tener un retorno de la inversión, pero el propósito tiene que cautivar tanto a los que trabajan en la institución como a los que se relacionan con la institución. Y luego los indicadores. A mí, cuando estabas hablando de esto, pensaba que nosotros, al comienzo de curso, nos reunimos con los equipos directivos de las facultades, decanos, vicedecanas, y bueno, hablamos un poco. Pero hay 30 indicadores y son indicadores de lo que nos parece importante. Y lo que nos parece importante, o sea, hay muy pocos indicadores económicos. Y hay muchos que tienen que ver con becas, investigación, experiencia docente, empleabilidad. Porque al final el indicador lo que está diciendo es, para mí, que es importante, ¿no? Y el indicador tiene que estar vinculado a la misión. Si la misión está clara y la gente está comprometida, las personas van a encontrar el cómo, van a encontrar el camino, ¿no? Porque también liderar tiene este punto de dejar libertad. O sea, claro. O sea, a mí me interesa este sueño que tenemos que recorrer juntos, pero tú tienes que descubrir el camino, ¿no? Creo que esto también es muy importante. Y sobre todo entender, oye, las empresas también han sufrido una gran transformación, porque en el mundo empresarial lo que es muy transformador es cómo cambian los principios de inversión. Y los grandes inversores se están posicionando con unos principios distintos, que tienen que ver con el valor que entrega la institución empresarial, en este caso, ¿no? ¿Cuál es el valor que entrega? Que no solo es económico. ¿Cuál es el impacto de esta? Y detrás de eso hay un gran movimiento inversor que lo está transformando todo. Ahora mismo ya es imposible para una empresa entregar una cuenta de resultados basado, por ejemplo, con productos que contaminan. Simplemente no es posible. Ya no es posible. Es imposible entregar un producto con una organización que no tiene en cuenta la brecha salarial, que no tiene en cuenta el balance de género. Esto ya no es posible, porque hay grandes fondos de inversión que tienen entre sus requisitos estos principios. Entonces, se ha redefinido el valor que deben entregar las instituciones y cada vez se va a medir más. Para esto hay que prepararse y para eso hay que tener unas métricas que perseguir. Pues si no se mide, lo que no se mide no se puede gestionar. Para poder gestionar tienes que poder medir, ¿no? Entonces los indicadores son absolutamente claves. Y al principio, cuando empiezas con indicadores, no siempre aciertas a la primera. Luego los tienes que ir redefiniendo, no los estamos midiendo bien, sí, ¿no? Yo creo que es... Sí. Quería cambiar un poco a un asunto que, digamos, ha puesto muy de moda la pandemia, que es el mundo online-offline.
para que hablemos un poco de esto, porque seguro que quienes nos están escuchando ahora mismo se están planteando muchas cosas sobre esta cuestión, ¿no? Tanto para la gente que trabaja, el teletrabajo, claro, la universidad es como el lugar de la conversación culta, un poco distendida, relevante, libre, ¿no? Pero la conversación siempre tenía lugar en el despacho, la cafetería, en el pasillo. El Zoom o Meet o lo que sea es otra cosa, ¿no? O sea, por una parte, la presencia o no de los profesores, investigadores, y la otra cuestión, los estudiantes, ¿no? Mundo online, mundo offline, ¿alguna idea, Cristina? Sí, ¿no? Hombre, esto es la maravilla de lo que hemos... Si hay algo bueno en la pandemia es bueno, todas las oportunidades que se abre con esto, ¿no? Yo creo que hay que recuperar la presencialidad, pero no solo, ¿no? Pero la parte presencial a mí me parece que es insustituible. O sea, la universidad es mucho más que adquirir conocimiento. Y hay una parte de empatía, ¿no? de creatividad, que no surge a través de las plataformas. Esto surge con el café, ¿no? Bueno, anécdota, me acuerdo, cuando yo hacía el doctorado en el Centro de Biología Molecular, se me acuerda ahora cuando estaba contando esto, yo hacía el doctorado, estaba en ese momento Severo Ochoa, nuestro premio Nobel, estaba ahí en el Centro de Biología Molecular. Y entonces había un problema de colaboración entre los grupos, ¿no? del Centro de Biología Molecular. Y él lo dijo bien claro, aquí falta una cafetería. Claro, es que hay una parte donde tú, alrededor de un café o alrededor de una parte más distendida, es cuando socializas, es cuando surgen las ideas, ¿no? Por eso hay países que son más creativos que otros porque tienen más momentos de esta empatía, ¿no? Y la universidad por eso igualmente tiene que recuperar la presencialidad. Ahora, esa parte de presencial virtual abre muchísimas posibilidades. Para empezar, abre la posibilidad de poderlo hacer con un profesorado mucho más extenso, que está en otros lugares del mundo, ¿no? Con unas experiencias que es muy difícil si solamente es presencial, ¿no? Luego te permite hacerlo presencial, o sea, lo puedes ver en tiempo real o lo puedes tener grabado y luego puedes ver una clase magistral o una experiencia o una conversación, ¿no? Y eso también es algo que si tienes la posibilidad de grabarlo, también es distinto, ¿no? Y luego también a mí me gustan mucho algunas experiencias que por primera vez hay grupos distintos entre diferentes carreras, entre diferentes titulaciones, ¿no? Que se hacen grupos donde hay perfiles más de humanidades, con perfiles más tecnológicos, alrededor de un desafío, ¿no? Unos debates que gracias a las plataformas se pueden dar. O sea, que yo creo que esta parte de presencial y virtual, este equilibrio presencial-virtual, lo va a cambiar todo. Ahora, virtual no es digital, virtual es una gran transformación en la manera de expresarse, la manera de dirigirte, de empatizar con los que están al otro lado. Hay que entrenar mucho y hay que formar al profesorado, desde luego. Cristina, veo que Elisa se ha acercado al ambón. Así, Elisa. Eso quiere decir ya que, estamos ya en momento de preguntas. Que le han llegado preguntas. Sí, entonces vamos a darle no la os palabra. agradezco la interesante conversación porque justo vamos a integrar a los asistentes al coloquio, ¿vale? Así introducimos también temas y bueno, estamos recibiendo muchísimos comentarios, pero muchos pues requieren como mayor explicación de ideas que ya habéis sacado sobre la mesa, ¿no? Entonces, pues comenzando con Cristina Garmendia, nos escriben de la Universidad de Sevilla y bueno, pues como que se fijaban en el tema de la transferencia inversa que comentabas, ¿no? Cómo desde la sociedad surge la innovación y pasa a la industria, eso por un lado les ha interesado, así como también es verdad que han detectado la colaboración de lo público y lo privado como bastante, como un hito, ¿no? Pero bueno, cara al futuro se preguntaban cómo sería posible que estas tendencias se consolidaran, ¿no? En el sentido de que si podría ser una dinámica que la afianzáramos y un movimiento de no retorno, o sea, la colaboración público-privada y la presencia de la sociedad en la innovación en la industria. Bueno, primero saludo con mucho cariño a mi universidad, que yo soy licenciada por la Universidad de Sevilla, así que amor eterno a mi universidad, la que formo parte del Consejo Social, además. Bueno, yo diría que uno de los problemas que hemos tenido en España es que no teníamos esa sistemática de colaboración público-privada.
Si hubiéramos estado entrenados a la academia a trabajar cerca de la industria, posiblemente hubiera habido una vacuna española antes. Porque esto no es secuencial, no funciona la secuencia ya, va mucho más rápido. Ahora ya la dinámica es de sistema, son los sistemas los que hay que rodar, ¿no? Y por eso no hace falta tener una idea testada para llegar a la industria. Tiene que haber un debate conjunto, y la academia tiene que hacer su parte y la industria tiene que estar preparada. Entonces, en este momento, esta anécdota, este proyecto que encontramos, no ha sido una anécdota, es que realmente han sido unos prototipos que se han fabricado, ¿no? Pues esto pasó porque en el propio patronato de Ecotec, en la propia familia de Ecotec, vamos a llamarlo así, no todo el mundo está en el patronato, hay empresas que estaban muy cerca queriendo ayudar. Entonces, mientras querían ayudar, ellos ponían a disposición sus laboratorios, sus sistemas de industrialización, su capacidad de fabricación. Pero a la vez que ponían esto encima de la mesa para poder ayudar, pues estábamos planteándoles todas las iniciativas que había y vieron que algunas de las ideas las podían llevar a la práctica. Y es así como pasó. Pero al final es bastante sencillo, es sistemática de colaboración, es escucha permanente. Yo me acuerdo cuando estaba al frente del ministerio, hice una visita a la fuente de espalación de Brookhaven y veía mucha gente con bata blanca con logos de una instalación pública, ¿no?, financiada con fondos federales, muchas batas blancas con logos de empresa. Yo decía, claro, es que aquí la colaboración público-privada funciona. Y lo que me dijeron es, no, aquí las empresas no financian la fuente de entrada, al revés. Somos nosotros los investigadores públicos que recibimos. O sea, en el proyecto que escribimos para pedir fondos federales, tenemos que hacer un planteamiento de cómo vamos a implicar a la empresa, que es trayéndola, colaborando, publicando juntos y luego, eso sí, si quieren una exclusiva, entonces sí. Pero ese es el orden. No es yo hago esto y te lo voy a transferir, no es vamos a hacerlo juntos, tengo fondos federales para que lo hagamos juntos y si luego tú quieres ya una propiedad, ahí es cuando aplica la transferencia, ¿no? Y yo creo, y volvemos a lo de antes, ¿no? Es esa parte de trabajar y trabajar de verdad juntos y cooperando juntos. Sí, pues así lo hemos vivido y el deseo de este asistente de que continúe, ¿no?, y de mantener esa tendencia. Tenemos una pregunta para el rector, para Alfonso Sánchez Tabernero. Es un poco genérica, pero seguro que se sentirá cómodo en la pregunta porque apela al título de la sesión de hoy. ¿Cómo puede la universidad contribuir a recuperar la confianza en la reconstrucción social? ¿Y qué tipo de liderazgo necesitamos en las organizaciones? Y esta pregunta nos llega desde la Universidad de La Sabana, en Colombia. Muy bien. Pues la ventaja de las preguntas genéricas es que puedes decir lo que quieras, ¿no? Yo primero creo que para conseguir generar confianza, te la tienes que ganar tú mismo. Esto es lo primero. O sea, la gente tiene que confiar en ti. Tiene que pensar que tú tienes proyecto, que tú usas bien los recursos, que tú te entiendes con los demás. Y yo creo mucho en el carácter icónico del comportamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros estamos en Navarra. Yo llevo años y años diciendo, la Universidad de Navarra tiene que entenderse con la universidad pública. La clínica tiene que entenderse con el hospital público. Nuestro centro de investigación biomédico más grande, que es el CIMA, tiene que entenderse con el centro público. Tenemos que entendernos con los empresarios, tenemos que entendernos con el mundo sindical, tenemos que entendernos con los políticos. Y aquí creo que, en cierto modo, y eso que tengo a mi lado a una exministra, pero en fin, y por tanto ella sabe mucho más del mundo público que yo, pero obviamente en el ámbito público, en el ámbito político, necesariamente tenemos un juego de suma cero. En el Parlamento español, por ejemplo, no sé, en el de Colombia, porque he estado muchas veces en Colombia, pero no conozco el Parlamento colombiano también, hay 350 diputados. Si un partido quiere crecer 5, será a costa de otro que pierda 5. Ahí hay un punto de suma cero. La gran cosa del mundo universitario es que no hay nunca juegos de suma cero. Esta semana la prensa nacional se hacía eco del informe, un informe importante CID que ubicaba a Navarra en el primer lugar de sistemas de rendimiento universitario. Claro, eso es posible porque
la otra universidad que hay en Navarra es buena. ¿Cómo voy yo a querer que mis vecinos sean malos? Solo me llevaría a perder. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de la universidad? Que la universidad está con todos. La universidad de La Sabana, creo que es la pregunta, en Colombia, o cualquier universidad, no está contra nadie, no tiene ningún proyecto contra nadie, no se presenta a ninguna elecciones, no va a tener ningún escaño. Por tanto, esta es una posición maravillosa para, primero, formar bien a sus estudiantes, producir ciencia de alta calidad, tener un propósito, digamos, solidario y colaborativo, y luego tener ese punto icónico de vamos a estar unidos, vamos a hacer cosas juntos, vamos a conseguir que personas que a veces entre ellos no se hablen o no se entiendan o no tengan proyectos compartidos, en nuestra casa los puedan tener. O sea, la universidad es el lugar acogedor, libre, donde se puede producir esa chispa maravillosa, donde, lo decías antes, hablando de ciencias y letras, donde aparece el mundo político, las ONGs, la empresa, las fundaciones, los investigadores. O sea, la universidad es un lugar maravilloso y privilegiado para potenciar la recuperación, porque es un lugar libre y abierto a todos. Y si me permites, por mi experiencia política, ¿no? Yo diría que hay que conseguir, un poco la línea que dices, hay que conseguir un compromiso conjunto y no oponer, no hay que criticar al que no lo quiere hacer, es libre, la colaboración es libre. Entonces, al final, esto no es tan dependiente de instituciones, sino de personas, incluidos los partidos. Son personas dentro de los partidos, son rectores dentro de las universidades, son consejeros delegados o presidentes dentro de las empresas. Esto es la suma de personas que transforman colectividades. Entonces, este es un momento... Es que lo tenemos que hacer, porque la recuperación no va a ser fácil, porque va a haber polarización política y nos lo están poniendo muy difícil. O sea que más vale que nos pongamos de acuerdo los que queremos estar de acuerdo, porque queremos proteger el bien común. O sea y la universidad tiene un rol fundamental que jugar. La Universidad de La Sabana, yo conozco mucho Colombia, he tenido mucha relación con Colombia, y Colombia, que está pasando por un momento muy delicado, la universidad forma parte de la solución, forma parte nuclear de la solución y tiene que estar cerca del político que quiera atender la solución de la universidad, que plantea la universidad. Esto enlaza también con la siguiente pregunta, ¿no? Que es pues las personas que van a contribuir al cambio social, ¿no? El talento, ¿no? El talento hoy día, nos dicen desde la Universidad Complutense de Madrid, está deslocalizado. Es una pregunta que va dirigida a Cristina Garmendia inicialmente, aunque si el rector quiere intervenir. Hoy en día el talento surge en cualquier lugar del planeta, sin embargo las estructuras del país han demostrado que quizá no están del todo preparadas para atraer, cultivar y retener talento, ¿no? En su opinión, ¿qué tipo de cambio estructural necesitaríamos los países y las empresas para atraer talento global? Pues no sé si habrá leído el informe Ecotec, porque justo hemos hecho el informe del talento, ¿no? Evidentemente el talento, me decía Finn Kitland, el premio Nobel, decía un símil muy interesante, ¿no? Que decía, bueno, tranquilos porque no hemos tenido un terremoto, o sea, no hay que reconstruir puentes y carreteras y edificios. Lo más importante es mantener y retener el talento. O sea, para reconstruir este país necesitamos talento. Ese es el activo que tenemos que mantener. O sea, que fijaros si es importante, ¿no? Y hace ya unos años intentamos adaptar todo un proceso y una metodología de INSEAD para intentar entender cómo cada comunidad autónoma era capaz de atraer, retener, facilitar, formar toda la cadena del talento. Y la verdad es que hay muchas diferencias entre las comunidades autónomas. Y esto, como todo, pues hay que medirla. Y hay que medirlo porque en el input no hay tantas diferencias, es decir, cuántos graduados, o sea, cuando tú haces el análisis del estamento, pero no solamente es el talento que tienes, es el impacto que tiene ese talento, porque para desarrollar sociedad y economía necesitas que el talento tenga el impacto, que impacte en la prosperidad de la región, ¿no? Y ahí es donde hay muchas diferencias, porque las propias políticas de la comunidad autónoma impactan. Por ejemplo, no me voy a extender porque estaría aquí hablando una hora, pero por ejemplo, voy a dar un dato. La universidad es capaz de formar emprendedores, ¿ya? Pero los emprendedores lo pueden tener fácil o no, y eso no depende de la universidad,
depende de las políticas que tenga la comunidad autónoma. Pues, por ejemplo, la capacidad de hacer negocios es muy diferente en una comunidad que en otra. Entonces, depende de lo fácil que sea emprender, ahí es donde hay un indicador de impacto increíble entre unas comunidades y otras. Y ahí, y lo sabe el rector, porque esto lo estuvimos presentando en Navarra, pues tras Madrid, Navarra es la segunda comunidad autónoma que tiene más capacidad y tiene la cadena más completa en toda la secuencia del talento. Y ahí es evidente que las dos universidades, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, las dos universidades han jugado un rol fundamental reconocido por la propia presidenta, porque es así. Es el formar y el luego que se puedan desarrollar y que puedan impactar el talento. Y hay una correlación directa entre talento y Producto Interior Bruto. Esto sí que es clarísimo. O sea que hay que ir a por ello, hay que entenderlo y facilitarlo. Yo no he hallado nada porque la que más sabe de talento en España es Cristina, Sí, con lo cual... Y de hecho la siguiente pregunta engancha también con el mismo tema, con talento aplicado a la universidad, aunque viene de un poquito más lejos, de Brasil. Saludos a todos los que estáis allí. Nos indican, vivimos en un tiempo de gran incertidumbre, es una pregunta para Alfonso Sánchez Tabernero, es complejo y es cambiante, ¿no? Que ha generado oportunidades pero también brechas sociales y desigualdades. En este escenario, ¿cuál debe ser la contribución de la universidad a la generación de talento sin dejar a nadie atrás en la sociedad? Podría responder en portuñol, pero no en portugués, eso me va a costar más, no, pero voy a responder en castellano. Yo creo mucho en una palabra que se llama incentivos, ¿no? Y por tanto creo que aquí la clave es que una universidad fiche bien a sus profesores investigadores, que consiga que trabajen en equipo, que produzcan ciencia los investigadores y que los profesores sean buenos sacando lo mejor de cada estudiante y también produzcan ciencia, y que todo esto lo midamos y lo premiemos. Yo creo mucho más en el premio que en el castigo, ¿no? Pero en fin, si en una universidad, también lo voy a decir porque no me dedico a las cosas políticamente correctas, si en una universidad alguien no trabaja, la universidad tiene que pedirle que se vaya, ¿no? Esto es así clarísimamente, ¿no? Otra cosa es que esté aprendiendo y todo tiene un coste de aprendizaje y un tiempo, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que los procesos estén claros, que el objetivo esté claro y que cuando alguien consigue su objetivo, eso tenga un retorno, tenga una recompensa, ¿no? Siempre digo que a una institución la aportación de valor de una persona se produce multiplicando su conocimiento o capacidad o experiencia por su compromiso. Y aunque yo también soy de letras como tú, Elisa, sé que cuando multiplicas algo por cero, te sale cero, ¿no? Eso sí. Por tanto, es muy importante, el talento tiene que ver con lo que seleccionamos y nutrimos, pero también tiene que ver con conseguir que alguien quiera dar lo mejor de sí mismo o de sí misma. Esto es clave. Y ahí juega un papel fundamental ese humus motivador que, entre otras cosas, incluye que a quien lo hace bien y se esfuerza y logra resultados, pues se lo reconozcamos. No digo solo desde el punto de vista de salario, sino desde cualquier punto de vista. O sea, que se lo agradezcamos, que haya un plan de carrera, etcétera, para conseguir retener, nutrir, fichar, retener y nutrir y retener ese talento que hemos conseguido, ¿no? Muy bien. Que tiene que ser diverso a veces, ¿eh? Igual que está pasando en los consejos de administración de las empresas, y usted está viendo un gran cambio, ¿no? Dice, oye, al final el consejo es el todo, ¿no? Es la suma de perfiles. ¿No te parece que el profesorado, ¿no? El profesorado puede ser diverso, no todo el mundo tiene que ser igual y con el mismo troquel, ¿no? Son perfiles distintos, incluso el propio alumno tiene que apreciar que hay profesores distintos que cada uno le aporta un ángulo, viene de una experiencia, ¿no? El compromiso siempre, pero diverso. Yo creo en la diversidad. Totalmente de acuerdo. Y mira, yo pienso que la universidad ha tenido como estos silos, ¿no? La gente de ingeniería. Sí, exacto. Los de derecho. Y además, yo veo en mi universidad, es que hasta visten distinto. Yo decía, yo solo soy bióloga, ¿eh? Ahora estamos de moda, Los biomédicos, pero claro. Sí, pero pues dentro de la cultura de una institución, como en el caso de la Universidad de Navarra, tienes las microculturas, incluso de vestimenta, de estudiantes y profesores, profesoras. Bueno,
y estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú tienes 10 profesores de Derecho Mercantil y le añades el 11º. Pues pasa poco, poco nuevo. Oye, tú tienes unos ingenieros trabajando con unos biólogos y con unos médicos y a lo mejor la tecnología aplicada a la detección precoz del infarto o al implante coclear para que el sordo pueda... O sea, cuando ponemos ciencias que no han estado relacionadas juntas, es evidente que surge la chispa. Sí. Es difícil, ¿eh? Porque cada investigador, cada profesor está muy cómodo en su perspectiva, método, conocimiento, y la interdisciplinariedad implica aceptar pisar arenas movedizas, pero vale la pena. Fíjate lo que significa incluso estar dispuesto a aceptar que igual acabas pensando distinto, porque tienes una información distinta. Totalmente. Y cuando tienes nueva información, piensas distinto y sientes distinto. Y esto mueve mucho las organizaciones. Las organizaciones que fomentan esto son mucho más potentes y la universidad es igual. Por eso hay que promover la diversidad, ¿no? Sí, talento diverso, esto es lo que es, ¿no? Yo creo que ya la última pregunta, porque va dirigida a los dos ponentes y nos llega desde México y habla de la pérdida de legitimidad en las instituciones, ¿no? De todo tipo, las élites que representan el mundo político, económico y empresarial, ¿no? Y también comenta que está emergiendo una nueva base social que recela de lo heredado. Entonces la pregunta es ¿cómo recuperar la confianza en el valor de las instituciones para garantizar el desarrollo y el bien común? En 2 minutos, uno para cada uno. Ahí te quiero ver. No, yo hay una parte, es que me gusta tanto esa pregunta, de verdad, que hemos errado mucho pensando que se puede hacer una estrategia para algo muy complejo desde un despacho. Hay que tocar el terreno. Hay que tocar el terreno. Y para tocar el terreno tú tienes que estar muy cerca de quien tiene el problema. Que no se puede diseñar una solución en un despacho. Tienes que estar cerca. Y en esto aprendí muchísimo en Colombia, con las FARC y los desmovilizados, ¿no? Y un primer error fue cómo diseñar la desmovilización desde un despacho. Lo ideal es hacerlo con quienes se han desmovilizado y lo han pasado muy mal, y han pasado ese proceso. Esos son los que te dan la clave de cómo tiene que ser. Entonces, tú puedes añadir valor, pero da igual el desafío que estés planteándote, tienes que trabajar siempre con esa base, escuchar mucho, incorporar, identificar su propio talento para que sean las personas nucleares de la solución. La solución tiene que ver, hay que identificarles sus propios portavoces, sus pares, que son los que pueden formar parte de esa transformación colectiva. Y hay que darles herramientas a ellos. Y esto es un cambio en la aproximación. Y yo creo muchísimo en eso. Si no, no se produce la transformación. Puedes hacer un buen paper de lo que habría que hacer esto. Y no consiste ni siquiera en que alguien lo cuente, alguien que tenga altavoz lo cuente. No, es que quien lo consigue es el sistema, es el estamento. Para eso hay que hacer un poco de reflexión inversa, ¿no? Tú puedes tener las herramientas, pero no estás cerca de la solución. Y porque no estás cerca de la solución, porque no estás cerca del problema. Y hay que estar muy cerca del problema para entenderlo bien. Es como cuando ¿cómo ayudamos a países que necesitan más apoyo? Pues no es fácil, hay que estar muy cerca del terreno, ¿no? Yo, por resumir mucho, la cuestión de legitimación, que es creo que la pregunta, haría como 3 opciones, 3 binomios con el bueno y el malo, la parte buena y la parte mala. Para la legitimación, creo que lo primero sería responder a la polarización con el empeño en lograr la cohesión. Sería la primera, ¿no? La cohesión, ¿no? La segunda cuestión sería, frente a la persona o la institución movida por el interés, la persona o la institución movida por el servicio o la solidaridad. Y la tercera es sobre el cínico, el planteamiento cínico o escéptico, no puedo conocer la verdad o cualquier cosa me da igual.
el propósito. O sea, yo creo que la legitimidad se gana con el propósito, la solidaridad y el empeño por cohesionar a la gente. Y para cohesionar tenemos que fijarnos en quien peor lo pasa, en quien tiene menos oportunidades, en esas personas, familias y comunidades a las que hemos dejado atrás, porque eso es injusto. Y la injusticia genera, pues, deslegitimación. O sea que esto, por tanto, creo que ese es el camino para conseguir ese propósito. Pues vamos a tener que dejarlo aquí y seguir nuestras reflexiones cada uno, ¿no?, en su universidad y con su equipo, ¿no?, porque se han quedado muchísimas preguntas por contestar, lo sentimos, pero también queremos ser fieles al horario planteado y nos despedimos ya de los ponentes. Nos han dejado un sinfín de ideas y de temas y reflexiones que abordar, palabras clave como juntos, colaboración, solidaridad, talento, compromiso, premios incluso. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por vuestras palabras y recordarles que a los asistentes y a los participantes del Congreso que el jueves a la misma hora tendremos la tercera y última sesión del ciclo. Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos el jueves. Gracias.